Kozlowski, que era el profesor de Psicología 1, de Sociología Roberto Carri, el petizo Carri, que fue un gran dirigente montonero. Después se hizo una película que se llamaba Los Rubios, se llama Los Rubios, y con él organizamos todo el esquema. Todos éramos profesores nombrados más o menos a dedo, o por concurso de méritos, hasta el 71, que entonces empezaron a hacer los concursos. Y yo convidé a los profesores de aquí, entonces convidé a Andrés, que viniera a dar, ¿no? A profesores que estaban en el instituto, que viniera a dar. Convidé a Goga. Goga fue algunas veces, no sé, fue profesora, pero no se interesaba mucho en relación a Goga, no le gustaba mucho ese tipo de cosas. No sé si era muy politizado. Un personaje llamado Villalón, que no importa, y también psicopatología. Hay una historia paralela de la fundación de la Asociación Psicoanalítica de Mar del Plata y la fundación de la Facultad de Psicología y después de Humanidades de Mar del Plata. Ese paralelismo existió siempre. Yo seguí siendo secretario hasta diciembre del 68, que me fui a Alemania, becado, y volví 2 años después. Y en esa época vino Samaja. Esta universidad a la cual le debo tanto, o me unen tantos recuerdos entrañables. En Mar del Plata había 2 personas que se interesaban por el psicoanálisis. Una era Andrés Cabo y otro era Goga Galé. Gloria Rodas de Galé, quizás ella con un perfil un poco más profesionalista, y bueno, además era una freudiana, una de las personas con más formación que había en Mar del Plata. Me recuerdo a Goga, con la que me llevaba muy bien, hasta un momento que no me llevé tan bien, y que nos reunimos para hablar de nuestros hijos. Yo propuse, vamos todos a hacer el grupo de psicoanálisis, y así comenzó mi formación psicoanalítica. Y en poco tiempo yo ya estaba dejando la neurología y comenzando la formación. Una formación intensa, porque nosotros hacíamos 2 días de Skolnik, viajaba 2 días y hacíamos 2 horas en esos 2 días. Y después nosotros viajábamos a Buenos Aires, otros 2 días, y hacíamos 4 horas por semana, seminarios cronológicos de Freud, de Melanie Klein, y viajaban, todas las semanas viajaba un psicoanalista de la APA para darnos un tema. Duró desde el 66 hasta el 73. Comenzó con el germen de la rebeldía, esa institución psicoanalítica. Creo que éramos 3 o 4 médicos y unos 5 psicólogos. En la APA no se aceptaban más que médicos, una vieja herencia de la época del nazismo, y la APA nos ofreció entrar en la APA formándose a los 4 médicos, por lo menos 3 de los médicos. No es que no negamos, sino que colocamos como condición la entrada de los psicólogos también. Mientras discutíamos políticamente la escasa provisión en servicios de salud mental, se había generado, en parte con el liderazgo de Andrés Cabo, una especie de servicio de salud mental ambulatorio, ambulante, que no tenía lugar fijo de residencia. Se reunía, hacía asambleas entre los que éramos, digamos, los practicantes, digamos, y los pacientes, en los consultorios individuales de cada persona o en lugares que se pudieran utilizar para juntar 15 a 20 personas, y se lo designaba la comunidad terapéutica popular. Y
Yo creo que esa es una actividad que yo recuerdo porque tenía todos los ingredientes de ese momento. Por un lado, era una iniciativa muy interesante que respondió puntualmente a algunos casos clínicos en forma eficaz. Y también recuerdo nuestra cándida ingenuidad que hizo que fue una experiencia que hubo que desbandar en algún momento. Además tuvo un desvío en algún momento, quizás por influencia de un pensamiento un poco mesiánico, de que nosotros así efectivamente podíamos proporcionar un servicio para la población que podía funcionar y bueno, en alguna medida fue un delirio, ¿no? Hubo mucho que rescatar, pero que hubo mucho desperdicio también, ¿no? Cuando yo entré al Martillo, Juan Carlos Galé tenía una escuela en el Martillo de chicos, una escuela más dedicada a cosas de conducta. Yo no me acuerdo bien qué era, pero era así una cosa media así, había una cosa de caridad, nada político. Y cuando yo entré a hacer política en el Martillo, entré en una organización política, el peronismo de base, que me decían, vos vas a ir a trabajar a tal lugar, vos a tal lugar. Yo no elegía, cosa que Juan Carlos no sabía. Juan Carlos pensaba que yo dirigía todo el asunto, que resolvía todas las cosas, pero a mí me mandaron ahí. Yo era un soldado raso de los militares. Entonces me mandaron al Martillo, justo en el barrio donde estaba Juan Carlos Galé. Fue ahí que Juan Carlos Galé en una reunión se levantó y nos agarramos los dos a trompadas porque me acusó de que yo quería invadir sus cosas. Y yo no tuve tiempo, pero Juan Carlos, me mandaron ahí a trabajar, nos agarramos a trompadas. Después nos reímos mucho de esa situación con Juan Carlos, ¿no? Y fue un momento en que política y psicoanálisis se juntaban las trompadas. Intenté juntar psicoanálisis o psicología, si querés, y política, haciendo algo que tenía que ver con la psiquiatría comunitaria. Una cosa que había comenzado en Londres, una antipsiquiatría y, en fin, una idea de hacer prevención de salud mental, se llamaba psiquiatría comunitaria, prevención de salud mental dentro del barrio, como política mismo. Y la prevención de salud mental se hacía dando conciencia a la gente del barrio, organizándolas para que fueran más fuertes, más potentes, tuvieran más conciencia de sí, en fin. Yo era director del hogar de menores, doctor Carlos Arenaza. Este hogar fue intervenido por el gobierno, entonces se la calabró, ya estaban operando a expresar. Esto es una cosa interesante para los psicólogos porque la primera comunidad terapéutica que funcionó en Argentina en menores fue la que hicimos en el hogar de Arenaza, fue un modelo, lo que motivó que después de la caída de la dictadura los ex menores formaran una asociación de ex menores del hogar de Arenaza, propusieran al gobierno que se siguiera el modelo que nosotros habíamos estado utilizando. Las cosas eran muy intensas en ese tiempo, y cortas. Cortas porque no nos dieron tiempo, ¿no? Obviamente, me parece que sí. Se dieron cuenta muy rápido que había que cortar eso porque no sé qué hubiera sucedido, porque había mucha vitalidad y mucha intensidad y mucho cambio. Yo renuncié a los puestos en la facultad, ya no me acuerdo en qué tiempo, pero bastante antes del golpe militar, porque no se podía dar lo que uno quería dar. Ya había una censura y no se podía dar clase por el terror, la amenaza, ya habían desaparecido cantidad de compañeros jóvenes, cantidad, gente que se reunía después de la actividad docente en algún café donde hacían música, guitarra y se hablaban de cosas, desaparecieron, nunca más se supo de ellos.
Se juntaba la sensación de miedo y peligro con una sensación de malestar por la noche que se venía, ¿no? Ahí estamos hablando 75, 76, ¿no? Ahora cuando uno mira para atrás, es casi increíble que uno pudiera tolerar lo que estaba pasando, ¿no? Con gente que desaparecía y sin embargo uno no se iba. Uno puede entender por qué hay gente que todavía puede vivir en el Líbano o que no se va a mover de Haifa, porque no sé, uno tiene como una especie de capacidad para absorber situaciones de extremo peligro, ¿no? Yo no entiendo cómo procesábamos la cuestión de los muertos. Creo que yo no puedo dar cuenta de eso todavía. A lo mejor es lo que pasa en el frente de combate, caen los muertos y uno lo llora en cierta forma, pero no advierte la dimensión de la... Yo recuerdo cuando me vinieron a decir que a Roberto Sammartino lo habían matado, yo estaba en una toma en la facultad. Yo creo que ahora si me dicen lo mataron a Roberto Sammartino en su departamento, creemos que son los de la AAA, yo creo que me iría a mi casa a llorar o iría a rendirle honores, no me quedaría a tomar la facultad. Eso es ahora, en el 2006. Eso era 1974, 1975, ya no sé cuándo fue. En cierto momento se dijo que Mar del Plata, en proporción a la cantidad de habitantes, fue una de las ciudades que más desaparecidos tuvo. Doloroso creo que fue esos años entre el 73 y el 76. Ese fue el choque con la catástrofe, digamos. Yo creo que uno experimentó mucha catástrofe. Primero pérdida de proyectos porque había cosas que muy probablemente no eran realistas en nuestra búsqueda. Y después gente concreta, había gente concreta que había desaparecido. Yo todavía tengo en mi placar la campera de la última vez que lo vi a bueno, no era colega, era médico, pero un amigo. Lo increíble es que uno no registró la intensidad de la catástrofe hasta después. Yo te diría hasta mucho tiempo después. La negación operaba de una forma increíble, ¿no? Se convivía con un horror que era... Uno dormía de noche y escuchaba tiros en el barrio y sentía los autos que pasaban. Y sí, había miedo, había situaciones donde uno pensaría qué pasaría si lo vienen a buscar a uno para interrogar o algo, pero el temor no tenía proporción con la amenaza real, yo creo. Y eso es lo que siempre me sorprende, eso. Siempre me sorprende la adaptación al horror que uno tiene, ¿no? Yo no tomé una decisión, la tomaron por mí y es algo que, no sé, en alguna manera me arrepentí. Me quedé en Buenos Aires, bueno, de aquí seguí todavía un tiempo más, pero sin docencia. Yendo al hospital todavía, seguí yendo al hospital, pero ya estaba sin docencia. Se había disminuido muchísimo mi interés por hacer lo que estaba haciendo, sacando el hospital. Pero ahí empezaron las amenazas. Hubo muchas amenazas, papeles que aparecían donde se me amenazaba en el lugar de trabajo. Mis hijos se encontraban también comentarios y amenazas acerca de lo que pasaba con el barrio, pintadas en las paredes. Todo eso fue generando un ambiente muy desagradable, pero yo me quedé. Hasta que quemaron mi casa en marzo del 75 y entonces ya no teníamos dónde vivir y salí por mi cuenta dentro del país, nos reunificamos.